Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados. Licenciado Miguel Domínguez, el presidente Mucho gusto. actual del Colegio de Contadores. Sí. Hasta el 28 de mayo. A mucho honor. Porque van a elecciones la otra semana, ¿verdad? La otra semana, Dios mediante. Bueno, si quiere aproveche para que invite antes de presentar a don José Luis Moncada. Bueno, muchas gracias, Ramón. Un gusto estar aquí con este honorable caballero, ¿verdad? Presentador también de noticias a través de su programa. Soy el presidente actual del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública, el COPU por sus siglas. Este 28 de mayo vamos a las nuevas elecciones para elegir nuevas autoridades. Con mucho honor he dirigido el colegio por 4 años, donde hemos tenido altas y bajas. Una de las bajas ha sido el COVID, que nos afectó a todos. Correcto. Pero muchas altas las logramos. Tuvimos muchos logros institucionales en los distintos pilares, entre otros, como el Código de Ética. Y por primera vez en la planificación, el primer plan estratégico. Y también decirles el tema de la transparencia, que la hemos reforzado con las auditorías a los estados financieros. ¿Cuántos profesionales tiene su colegio? ¿Afiliados? Afiliados casi 6.000, ¿verdad? 6.000. Sí. Bueno, somos bastantes. Es un número significativo. De ahí es que nos preocupa entonces que la sociedad no nos llama tanto, ¿verdad? Pero somos un sector muy importante dentro de la hondureñidad y para la sociedad y también para el Estado. Y ya vamos a hablar de eso. Porque al igual que otros sectores, a ustedes tuvieron que llamarlos a socializar la ley de justicia tributaria. Sí. Como el gobierno dice que está llamando a todos los sectores a través del Congreso Nacional de la República también. Bueno, es oportuno conocer su punto de vista, pero quiero saludar a don José Luis Moncada. ¿Cómo está? Ramón, buenas tardes, gusto estar en su programa. Don Miguel, un placer. Bien, perfilémonos primeramente sobre esto que pasó la noche del viernes en el Congreso Nacional. La adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Bueno, no se ratificó el acta ayer, queda en suspenso, pero vimos a la ministra ya prácticamente firmar el acta de adhesión de Honduras. ¿Cómo lo interpreta? Mira, yo interpreto que no hubo una discusión más profunda en las diferentes bancadas, que se sometió en un momento que no era el oportuno ni era el prioritario el tema. Yo no estoy en contra de que el gobierno de Honduras tenga opciones de dónde obtener créditos en buenas condiciones, pero yo pienso que el gobierno tiene que reperfilar su deuda, definir bien su agenda con los organismos que tiene ahorita una relación, que es el Banco Mundial, el BID, el Banco Centroamericano, el Fondo Monetario, esos acreedores bilaterales y demás, y a partir de ahí definir si hay necesidad de poderse comprometer con otro organismo donde hay un costo, porque el ingresar a la institución y tener beneficios tiene un costo que no creo que las finanzas del país estén en condiciones para eso y que hay otras prioridades. Ahora, hablemos de condiciones, porque los dos son expertos en estos temas, pero hablemos de condiciones. ¿Es mejor estar adherido a este organismo que ya tiene sus años de estar en Latinoamérica? ¿Son mejores las condiciones en intereses, en plazos, para que Honduras se endeude? ¿Mejores son las condiciones que Banco Mundial, que Banco Interamericano de Desarrollo, que BESIE y que otros organismos de crédito? Mire, Ramón, no conozco los detalles y recuerda que las tasas cambian dependiendo del rubro y de los montos, me explico, y de las condiciones que tiene en ese momento la institución. Lógicamente puede ser competitiva con los otros organismos, pero lo que le digo, es un costo en este momento de 480 millones de dólares que los va a pagar o los va a invertir en 10 años, pero igual son condiciones que generan un poco de reserva en los hondureños, donde tenemos falencias de recursos en salud, en educación, en infraestructura, y que realmente esos recursos podrían ser invertidos ahí. No puedo entrar en tasas en este momento porque no conozco y las tasas varían de acuerdo a cuál es el rubro. Ahora, mire lo que, licenciado Domínguez, mire lo que dice acá alguna información. La CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, podrá financiar operaciones con riesgo soberano de los estados y operaciones de clientes con riesgo no soberano. Los préstamos pueden otorgarse en cualquiera de las etapas de ejecución de los proyectos, sin embargo, bajo ciertas circunstancias y en el contexto de una relación crediticia integral. ¿Cómo lo ve? Mire, Ramón, para todos estos créditos que el Estado se toma para endeudarse, creo que todavía no está claro cuál es la rentabilidad social que vamos a alcanzar para el pueblo. De tal manera que queda de ver cualquier firma de convenio. Los riesgos de todo crédito son de la institución financiera.
soberano o no soberano. Va a depender entonces del tipo de modalidad, las tasas también vienen a empobrecer cualquier circunstancia de las finanzas del Estado. Pero yo lo que le quiero reiterar es que para este convenio todavía no tenemos claro, al menos los contadores, que se nos diga cuál es la rentabilidad social, porque tenemos la rentabilidad empresarial, pero la rentabilidad social, si va a mejorar las condiciones del pueblo, qué es lo que se va a realizar, o si nos estamos endeudando en mayor cantidad y siempre vamos a tener los mismos problemas en el país que nos agobian: pobreza, desigualdad, seguridad jurídica e inseguridad también física. Ahora, yo quiero que ambos me contesten. Bueno, ¿quién pone en riesgo soberano? Son las empresas que miden la capacidad fiscal del país. ¿Quiénes son estas? Moody's, Standard & Poor's y todas estas, correcto, y todas estas calificadoras. Bueno, yo siento que de acuerdo a lo que estoy leyendo acá en el contexto de cómo opera esta corporación, no les interesa la calificación que puede tener un país y dan los préstamos. De acuerdo a lo que Ese es el riesgo que cada institución toma y el monitoreo que llevan. Y aquí yo quisiera, Ramón, hacer algo transversal. Sí. Yo sí creo que es importante que el gobierno de la República avance con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Es una garantía, porque el acuerdo lo que obliga es llevar en regla y con mucha disciplina lo que es la política fiscal y algunos indicadores macroeconómicos. Eso es una garantía para cualquier institución. Entonces, el otro tema es que si usted mira la junta directiva y los socios de del CAF, son países de América Latina. Correcto. Y si usted se va a los otros, el socio principal es Estados Unidos, donde tiene unas políticas y unas posiciones bastante técnicas y profesionales en poder generar recursos que tengan un impacto y un beneficio social, como decía Miguel. Entonces, aquí hay un tema político que hay que manejar con mucho cuidado, porque yo veo mucha alegría de buscar ese tipo de independencia de relación con un organismo financiero internacional. Interpreto esto, licenciado Miguel, lo que me está diciendo acá don José Luis Moncada, el riesgo, sí. Es decir, la percepción que puede tener un país, si es altamente corrupto quien gobierna el país, entonces hay frenos para el otorgamiento de préstamos. ¿Ah? Sí, así es. Pero vemos que en esta modalidad puede pasar lo contrario. ¿Cómo lo ve usted? Pero es que los organismos internacionales necesitan colocar los flujos de efectivos a estos estados, porque de eso se vive. Entre mayor riesgo tiene un país, la tasa entonces a cobrar es mucho mayor. Es el negocio. Lamentablemente, los que sufrimos las consecuencias de todas estas actividades financieras somos nosotros los pobres, o sea, los que no tenemos esas capacidades para incidir o para dirigir las políticas públicas que nos beneficien. Entonces la pregunta, y la reitero como pregunta, es: ¿irá a producir un beneficio social, una rentabilidad social de esos 400 y algo de millones de dólares que en el tiempo de 10 años habrá que cancelar? ¿Qué tanto va a mejorar la condición económica de los hondureños y las hondureñas que cada día vemos con mucho desesperanza que a veces es mejor emigrar de este país, pero que los que queremos Honduras todavía estamos acá y le vamos a hacer frente? Entonces es un problema también de actitud técnica. Es ahí donde yo le digo, entonces, nosotros los contadores estamos para apoyar todas estas situaciones, con análisis de riesgo, con análisis financiero, con proyecciones financieras, con cálculo de probabilidades. ¿A dónde estamos nosotros? Por supuesto, no es que nos estamos autoproponiendo para que nos llamen, no, que nos consideren para también trasladar al Estado y al gobierno y a cualquier gobierno, independientemente del color político, nuestras experiencias que tenemos bien ganadas y sobre todo bien consolidadas. Perfecto. Voy a la pausa. Ya regreso aquí en Día Político por TSI. Bien, continuamos en Día Político por TSI. La bancada del Partido Liberal, hablando ya el ingrediente político sobre este tema, no apoyó la ratificación del acta. Yo le pregunto a José Luis Moncada, porque él es dirigente también del Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿Se va a mantener esto hasta el día martes que se convocó a sesión en el Congreso Nacional? Mire, en principio sí, yo creo que el Central Ejecutivo el día de ayer emitió una resolución y comunicó a los diputados una posición orientada a ese tema de no ratificar el acta, por dos razones. La verdad, una es porque se ocupa mayor información, qué tipo de endeudamiento y para qué van a ser utilizados esos recursos. Y dos, creemos que el comportamiento del ministro del SAR,
pues no fue el adecuado con los diputados. Y yo lo que considero peor es que el presidente del Congreso permitió el circo. Realmente cuando usted tiene un invitado, independientemente del nivel que sea, si está generando este tipo de controversias, el presidente del Congreso tiene la potestad de decirle, mire, disculpe, pero si usted sigue en ese tipo de comportamiento, pues no vamos a darle la palabra. Yo creo que el presidente del Congreso permitió, y yo creo que era de compadre hablado, ese discurso incendiario e innecesario de parte del ministro Ochoa. ¿Están negociando a espaldas de la militancia del Partido Liberal los diputados? Mire, ¿y la dirigencia de su partido? Se habla de eso. Ajá. Y precisamente hubieron declaraciones y el tema que pasó en el Colegio de Abogados pareciera que sí, que hay unas negociaciones que estamos tratando de transparentarlas, porque realmente cualquier negociación o cualquier diálogo que se tenga para buscar gobernabilidad en el país tiene que ser de altura, con un interés nacional y con el Consejo Central Ejecutivo, que es el órgano colegiado, no es su presidente. ¿Se va a mantener esta posición para el martes o no? Mire, no les sabría decir, en política usted amanece en una posición y en la noche no sabe qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, pero en términos generales, el Partido Liberal como Central Ejecutivo quieren que mantengan la posición. Bien, también yo quiero aprovechar aquí con el licenciado Domínguez porque no es posible que a un colegio de profesionales de contaduría no los llamen a socializar también las leyes que tienen que ver con la parte económica, fiscal y financiera del Estado. No los han llamado ni a socializar la ley de justicia tributaria, tampoco los llamaron a socializar este tema de la CAF. A nosotros nos ha llamado también la atención y hemos hecho pensamientos. ¿Por qué no nos llaman? Se nos han cruzado varios pensamientos. ¿Será que de repente solo se están llamando a las organizaciones que tengan una posición de decir que sí y dejar a otras que tengan una posición más beligerante, más de opinión técnica? Pasan muchas especulaciones, pero lo que sí es cierto, Ramón, es que somos un colegio profesional con mucha experiencia, con muchas capacidades en distintos ámbitos, que podemos aportarle al país situaciones, propuestas y también recomendaciones técnicas tributarias. Le quiero comentar, nosotros los profesionales, en el tema de exoneraciones, deberían de ser la principal herramienta que debería tener el Estado para el seguimiento y supervisión del uso de las exoneraciones. Por nuestras manos pasan toda esta información. Nuestras firmas de auditoría, a través de un dictamen fiscal, podrían darle seguimiento al tema de exoneraciones. Entonces uno dice, ¿qué pasa entonces con la implementación de la ley? Nuestras normas internacionales de información financiera, pues el Estado todavía no sigue con mora de dar un contundente decisión de decir se implementan las normas internacionales, así como las normas de auditoría y sobre todo las normas de calidad del ejercicio profesional. Todos estos temas son a la par y tenemos que decírselos a ellos. No pueden tener solo una versión porque a la par de los tributarios somos nosotros los contadores que mejor nos damos cuenta cómo se está aplicando la ley tributaria. Pero en este tema de la nueva ley, pues nos sentimos relegados. Aislados. Aislados. Los apartaron, los hicieron a un lado a ustedes. Yo traigo mi memoria, creo que al principio de mi campaña, en el primer periodo, le decía, ¿qué tal si todos los contadores nos pusiéramos en huelga? Que no hubieran estados financieros, que no hubiera información financiera. Un desastre. Ni los economistas tendrían la información, porque nosotros generamos la información para todo el mundo. Entonces, ¿cómo calcularíamos entonces la ganancia? Es ahí donde el Estado pues, debe recapacitar, de llamar a todos los sectores de la sociedad, independientemente que tengamos una posición en contra o no en contra, pero que yo lo voy a quitar en contra, que tengamos posiciones claras, porque no debe de interpretarse que si yo no estoy de acuerdo, estoy en contra del partido. Y no es así. Y no es así, sino más bien es contribuir. El que le diga que no, más bien le estoy contribuyendo para que se haga de otro punto de vista una posición, como en el caso actual de la Ley de Justicia Tributaria. Ok. Analicemos el tema del rumbo fiscal y económico que tiene Honduras para los próximos meses, para los próximos años. Ahora que se abre una ventana más de endeudamiento, tanto externo, bueno, principalmente externo, porque el endeudamiento interno también es enorme en el país. Pero ¿qué rumbo llevamos en materia económica, en materia fiscal? Mire, es preocupante porque por una parte hay recursos, es decir, las arcas del Estado están llenas, hay recaudación de impuestos, los créditos están funcionando, pero la ejecución es mínima. Entonces nosotros encontramos que en los primeros 4 meses la ejecución no ha llegado ni al 20%.
Entonces, usted dice, ¿para qué quiere más recursos? ¿Para qué quiere más endeudarse si no está ejecutando? Y recordemos que la ejecución del Estado genera una dinámica en la economía, Claro. genera un derrame en todo el país. Y entonces, ahorita lo que puede generarse o se está dando es una contracción económica y además simultáneamente un clima de inversión negativa, porque todas estas acciones que se están haciendo en contra de la empresa privada, independientemente que yo estoy a favor que se haga la investigación, que se hagan las reformas, lo que está generando una inseguridad jurídica a la inversión actual y a potencial inversión. Honduras no va a avanzar ni a mejorar si no hay inversión nacional o extranjera que pueda generar trabajo. Pero esta incapacidad de poder invertir los recursos en inversiones públicas, ¿de quién es? Es que no hay capacidad de los funcionarios en el Estado, no hay capacidad técnica, no hay capacidad gerencial, administrativa. ¿Qué impide, de acuerdo a su perspectiva? Pero mire, yo quisiera que más bien esa pregunta la contestara la ministra de CEFIN, porque ellos pasaron a lo que es la caja única, eliminaron fideicomisos, unidades ejecutoras, que para mí estaban haciendo algún daño, pero habían que ajustarlas, ordenarlas de nuevo y ponerlas a trabajar. ¿Me explico? Pero encontramos que hay incapacidad de ejecución de parte de CEFIN y de las otras secretarías que no están agilizando los procesos competitivos, transparentes que puedan generar. Aparentemente ellos lo que sienten es que hay contratos con proveedores que vienen del gobierno pasado que no son de su filiación política y que ahora quieren trasladársela a proveedores de su filiación política que en pocas palabras no tienen capacidad, no tienen experiencia. Y aquí no debe privar ningún color político, debe privar capacidad de ejecución de cualquier proveedor en carreteras, en construcción, en todos los sectores, Ramón. Ahora, pero la política fiscal es la mejor en estos momentos, licenciado Miguel. Es lo que tenemos en este momento, pero yo le quiero reiterar, el problema de muchas leyes en el país es que no hay un seguimiento y evaluación del impacto de las mismas. Todavía he escuchado, y lo sigo escuchando, que hay 34 grandes empresas que no han aplicado bien las exoneraciones. Por el otro lado, entonces, la diferencia significaría que sí se han aplicado adecuadamente. Si la ley se aplicara en su momento y de manera oportuna, entonces esas que no han hecho uso efectivo de las leyes de las exoneraciones deberían de pagar los impuestos correspondientes. Entonces lo que falta en el país, Ramón, para contestar de manera concreta y de otra manera su respuesta, sí, es que no hay una aplicación de la ley y un seguimiento y evaluación de la misma para determinar quiénes son los que no han cumplido y no comprometer a los que sí cumplen, porque entonces estaríamos en una desigualdad, no de justicia tributaria, sino de aplicación de la ley. Bueno, yo voy a la primera pausa, o a la segunda pausa, porque quiero también que analicemos un poco, porque el Azar dio su informe sobre el ingreso que tuvo del impuesto sobre la renta. Sí. Y habló de que hay una perspectiva muy positiva, tomando en cuenta. Es que, ¿por qué traigo aquí este caso? Porque nos interesa el ingreso fiscal. Si no, no opera el Estado, no funciona el gobierno. Pero no solo en sus proyectos de ejecución. Bueno, y no funciona también en su aparato de sueldos y salarios. Entonces, por eso es bueno entender qué es o qué está haciendo el gobierno para mejorar su política de recaudación fiscal. Ya regresamos. Este es el último informe de SAR. Dice que la recaudación acumulada para los primeros 4 meses de este año corresponde a 16.239 millones por impuestos sobre la renta, 10.401 millones de lempiras por el impuesto sobre venta y 3.389 millones de lempiras por otros impuestos. Todo esto canalizando la meta, o para alcanzar la meta fijada de este año, de 144.237 millones de lempiras. Ellos dicen que con la nueva ley de justicia tributaria se puede alcanzar aún más esta meta. Bueno, ese es el efecto que ellos quieren tener, en el sentido que al derogar y quitarle los beneficios de los impuestos de algunos de los rubros de esos 13 regímenes, van a tener mayores ingresos. Lo que pasa es que esto puede tener un efecto al otro lado. Es decir, van a querer seguir operando estas empresas bajo condiciones de que ese porcentaje del impuesto, de los impuestos y de otros beneficios les va a encarecer la producción, el costo productivo y demás. Entonces, si no hay más empresas, no va también, por otro lado, no se van a generar los impuestos normales que hay. Entonces, yo creo que aquí el análisis tiene que ser mayor profundidad. Yo siempre he estado de acuerdo en la revisión,
pero en una revisión. Se hubieran dado un año para que el gobierno revisara cada uno de los regímenes, extendiera los plazos, viera los beneficios que está dando y le quitara a los que han abusado. Es más, si tiene elementos de juicio legales sobre abusos, que los presenten, hombre, que vayan a la fiscalía y que presenten las acciones. Pero eso de estar declarando mediáticamente para tener ese argumento, para que le aprueben una ley, es dañina para el empresariado. Perfecto. Licenciado. Bueno, aquí falta todavía la aplicación de modelos, proyecciones, que deben entender cuáles son esos valores que se pueden alcanzar con una aplicación de una nueva ley de justicia tributaria. Yo sigo insistiendo que el país, el Estado, debe de buscar siempre la rentabilidad social, pero sin sacrificio de la rentabilidad también empresarial. Claro está que aquellos regímenes que en este momento están utilizando estas exoneraciones, al no tenerlas, pues irán a buscar otros espacios, a otros países en los cuales puedan tener esos beneficios. Entonces quedaría esa rentabilidad social en negativo. ¿Por qué? Porque entonces las consecuencias pudieran ser, el primer efecto es, al irse una empresa, es el desempleo. Y es todas esas personas, ¿a dónde se van a redirigir? ¿A un problema social o a una migración, que también es un problema social para el país, por todo lo que sufren en el camino nuestros hondureños y hondureñas? Ahí es donde tenemos que entonces conocer contablemente cómo están estas empresas e ir el SAR a hacer las revisiones de impuestos y de cumplimiento tributario. Y entonces decir, señores, si usted no cumple, ya sabe lo que le va a pasar. Los que cumplan sigan trabajando. Pero no podemos en este momento ser muy abruptos. Esto debería ser debidamente analizado, técnicamente analizado desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista social. Para concluir, 30 segundos cada uno. Pero el gobierno no cree que se vayan a perder más empleos. Dice que tampoco se puede perder que las empresas se vayan del país. Yo eso es lo que percibo de ellos. No sé ustedes. Mire, Ramón, yo no puedo dar números de cuál va a ser el efecto en caso que se apruebe la ley en su última versión, pero que va a tener un efecto en algunos regímenes porque no van a tener esa condición, esos beneficios, ni ese nivel de competitividad regional, lo van a ver. Entonces, negar eso por parte del gobierno es un poco de desconocimiento, un poco de falta de análisis de los efectos, porque igual, a cualquiera de nosotros que nos quiten un beneficio, tenemos un efecto. Perfecto. Gracias, licenciado. 20 segundos. Muchas gracias. Bueno, el SAR menciona en sus argumentos buscar la proporcionalidad, ¿verdad?, para que todos seamos iguales ante la ley, y estoy de acuerdo. Yo soy uno de los que siempre he dicho, hay que revisar los regímenes de exoneración y buscar la eficiencia, pero eso pasa también porque el Estado sea eficiente en identificar quién está cumpliendo o quién no la ley. Gracias, licenciado. Muy amable. A usted también. Por participar aquí en el programa Día Político. Los dejo con las palabras del día. Buenas noches. Es lo que tenemos en este momento, pero yo le quiero reiterar, el problema de muchas leyes en el país es que no hay un seguimiento y evaluación del impacto de las mismas. Lo que está generando una inseguridad jurídica a la inversión actual y a potencial inversión. Honduras no va a avanzar ni va a mejorar si no hay inversión nacional o extranjera que pueda generar trabajo.